En este video vas a aprender a crear una página web profesional con un diseño muy atractivo en tan solo unos minutos, como por ejemplo esta que ves ahora en pantalla, que es ideal para cualquier negocio que tú tengas. Por ejemplo, si das masajes, etcétera. Mira cómo tienen un diseño muy profesional. Lo mejor de todo, amigos, es que esto tú lo puedes hacer en unos minutos y te lo voy a estar enseñando ahora mismo. O por ejemplo, si tú ofreces servicios, cualquier tipo de servicios que tú ofrezcas, o si tienes alguna empresa como por ejemplo esta que es para dentistas, así tú cualquier negocio que tú tengas puedes crear tu propia página web para dar más confianza a tus clientes y tener esa identidad profesional para tu marca o tu empresa. Lo primero que tenemos que hacer es adquirir nuestro hosting y dominio. Recuerda que el hosting es el espacio en internet donde va a estar guardada tu página web, así que es muy importante tener este espacio, y el dominio pues es el nombre de tu marca, por ejemplo ambana.com, miempresa.com o cualquier nombre de tu marca o tu empresa. Entonces la empresa que yo te recomiendo ampliamente es HostGator. Recuerda que vas a tener acceso a un cupón del 70% de descuento, solamente dale clic, te voy a dejar el enlace en el primer comentario y descripción del video. Acá simplemente debes de escoger el plan que más te guste. Si vas comenzando puedes escoger el plan personal, dale clic en contratar ahora, y aquí yo te recomiendo contratarlo a 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero. Dale clic abajo, ir al carrito. Después aquí debes de escribir el nombre de tu marca o tu empresa, el dominio que tú vayas a registrar. Recuerda que tienes un año de dominio completamente gratis. Entonces lo escribimos y dale clic en esta lupa de color azul. Esto para verificar que el dominio esté disponible. Como puedes ver, te tiene que marcar así: dominio disponible, y después dale clic abajo, adicionar dominio, y vamos a darle clic acá a la derecha donde dice continuar con la identificación. Después aquí tienes que rellenar los datos. Esto es para crearte una cuenta acá en HostGator, y tienes que palomear esta parte y darle clic al botón que dice crear una cuenta. Recuerda que después te va a estar pidiendo lo que son tus datos personales. Es muy importante que rellenes todo y le das clic al botón continuar, y te va a estar mandando a este apartado en donde puedes hacer tu pago. Tú puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, con PayPal. Yo sinceramente te recomiendo cualquiera de estos dos, tarjeta de crédito o PayPal, ya que el pago se hace de forma rápida. Entonces, por ejemplo, si vas a pagar con tarjeta, acá simplemente ingresa los datos de tu tarjeta y por último dale clic donde dice finalizar compra, y listo, amigos. De esta manera ya habrás comprado tu hosting y tu dominio. Recuerda que toda la información te la envían a tu correo electrónico, así que es importante que vayas y revises tu correo. Ahora tenemos que iniciar sesión en el panel de control de HostGator. Te vas a la página principal de HostGator. En mi caso estoy en México, y acá le das clic en este botón del icono de persona y te aparece esto: portal de cliente. Le das clic en entrar, se te abre esta ventana y aquí debes de ingresar tus datos para acceder y darle clic en ingresar. Como puedes ver, estamos dentro del panel de control de HostGator, y aquí simplemente tienes que darle clic a este botón que dice cPanel, y en cuanto tú le das clic a este botón se te va a abrir otra ventana. En esta ventana, amigos, de nuestro lado izquierdo tienes este botón que dice WordPress Manager. Si no te aparece acá en la parte de abajo, si seguimos bajando lo tienes. Aquí, como puedes ver, dice WordPress Manager, dale clic, y después donde dice gestión de WordPress dale clic en instalar, y aquí viene un formulario que tenemos que rellenar. Todo esto lo dejas como está, asegúrate que sea el dominio que has comprado. Aquí nombre del sitio, ingresa el nombre de tu marca o empresa, descripción, a qué se dedica tu marca o empresa de forma resumida. El usuario es importante que lo cambies, puedes agregar el que tú quieras. La contraseña también agrega la que tú quieras, o simplemente deja la que te ingresa el sistema, solamente guárdala en un lugar seguro. Después el idioma, vamos a escoger español, y listo, amigos, ya no movemos absolutamente nada. Vámonos hasta la parte de abajo y dale clic al botón instalar. Como puedes ver, si subimos, aquí dice que se está instalando, solamente queda esperar. Listo, amigos, ya se instaló. Tenemos aquí dos enlaces. Vamos a darle clic a este que dice admin URL, le damos clic, se nos abre otra ventana, pero ya con WordPress instalado en nuestro hosting. Te va a aparecer este mensaje, solamente dale clic donde dice activar SSL, y lo demás simplemente lo tachamos.
Después, amigos, te vas acá a la izquierda donde dice apariencia, dale clic. Después aquí donde dice añadir nuevo tema, también acá donde dice subir tema y tienes esto que dice seleccionar archivo. Recuerda que yo te estaré dejando la herramienta que vamos a utilizar. Te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que le des clic y la puedas descargar. Recuerda que la herramienta se ve así, está en Google Drive. Lo único que tú debes de hacer es darle clic a este botón que te enseño con la flecha para que ya se pueda descargar en tu computadora. Es importante que sepas dónde se guardó porque ahora mismo la vamos a estar utilizando. Entonces nos vamos aquí donde dice seleccionar archivo. Como puedes ver, aquí yo lo tengo, se llama plantilla. Dale clic en abrir y después a este botón instalar ahora. Ahí, aunque parezca que no está haciendo nada, solamente tenemos que esperar a que se instale. Listo, amigos, ya se instaló. Te tiene que aparecer así, el tema se ha instalado correctamente. Dale clic al botón activar. Vamos a esperar un ratito para que nos mande a la ventana de bienvenida. Te tiene que aparecer welcome y después de nuestro lado izquierdo tienes este apartado preview website. Vas a darle clic y aquí vienen muchísimas plantillas que tú puedes elegir listas para instalar la que más te guste referente a tu marca o tu negocio. Por ejemplo, vamos a estar seleccionando una para instalarla. Si tú quisieras instalar, por ejemplo, esta, le das clic en Select. Aquí debes de elegir el editor, cualquiera de los dos está muy bien. Le das clic a Next, después dale clic a Next y aquí al botón Start Installation y abajo dale clic en Skip y solamente tenemos que esperar a que se instale nuestra plantilla. Listo, amigos, como puedes ver ya se instaló. Dale clic a este botón, checar tu sitio web, se te va a abrir una nueva ventana y como puedes ver ya tenemos un diseño muy profesional en tan solo unos minutos ya instalado. Ahora solamente queda que tú puedas aquí modificar toda la información. También puedes modificar los colores, etcétera, pero como puedes ver ya tienes el diseño muy profesional. Ahora, para que tú puedas editar esta página y adaptarlo, tienes este botón que dice editar con Bebuilder. Ahí te lo enseño con la flecha. Dale clic, te abre esta ventana, tienes que tachar esto y aquí tú ya puedes comenzar a modificar lo que tú quieras. Por ejemplo, este texto, dale clic en este lápiz y de tu lado izquierdo puedes comenzar a modificar. Por ejemplo, voy a escribir hola, bienvenido y como puedes ver ya me lo pone aquí. Recuerda que para guardar los cambios dale clic al botón que dice update y también tienes este mundo que te enseño con la flecha. Si tú le das clic aquí puedes modificar absolutamente todo de tu sitio web. Aquí por ejemplo donde dice global, si le das clic puedes modificar todo lo referente aquí a la página, el logo, también si quieres subir tu propio logo simplemente dale clic y aquí donde dice browse puedes subir tu logo desde tu computadora. Entonces, amigos, como puedes ver, ya tienes un diseño, solamente queda adaptarlo a tu marca o a tu empresa, pero se puede decir que ya el 90% del trabajo está hecho, ya tienes tu propia página web creada, solamente queda agregarle la información de tu marca o tu empresa. Recuerda que he creado un tutorial exclusivamente para ti donde te enseño cómo puedes modificar todas las opciones de tu página y puedas tú adaptarlo a tu marca o empresa de una forma muy fácil y muy sencilla. Ahora mismo te va a estar apareciendo el video para que solamente le des clic y vayas a ir a ver el tutorial.